¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Estamos comenzando una nueva semana en la Diaria Radio. Les estamos dando la bienvenida a Panorama Informativo, este segmento de noticias y entrevistas que hacemos juntos a Yamila Silva. Buenos días. ¿Cómo estás, Maggie? Muy bien, muy bien. Bueno, eso, primero saludar a todos los oyentes y en esta tercera semana ya de la Diaria Radio. Muy contentos, la verdad. Ya saludamos a quienes nos están siguiendo vía YouTube, también a quienes nos siguen desde Montevideo, el área metropolitana y el interior del país, a la 97.9 FM. Mucha gente levantándose, tratando de informarse, saber qué ha pasado por estas horas. En Maldonado también saludamos a los amigos de la 102.5 FM y en Colonia la 90.9 FM. Una jornada un poco más fresca, ¿no? Hay que decirlo también. Está nuboso en Montevideo, 19 grados la temperatura, la humedad se ubica en el 89% y hay buena visibilidad. Pero estoy mirando que para algunas zonas del país, sobre todo hacia el este, la temperatura es bastante más baja. 16 grados, 15 en La Valleja. Bueno, La Valleja siempre es un departamento que está más fresquito de lo habitual. Las temperaturas se sienten un poquitito más tanto para el calor como para el frío. Sí, es raro, me parece, estar casi a la misma temperatura que Artigas, ¿no? Sí, es verdad. Es extraño. Siempre estamos como un poco en las antípodas en cuanto a temperatura. Allá siempre hace un poco más de calor, acá siempre está un poco más fresco, pero ahora estamos igual. Estamos igual. Esta mañana que va a estar nuboso y cubierto, pero para la tarde y noche hay una probabilidad de precipitaciones aisladas. Va a haber algunas rachas de viento que pueden llegar hasta los 50 kilómetros en la hora. Para mañana se descompone nuevamente, tenerlo presente. Precipitaciones y probables tormentas en la mañana, lo mismo en la noche, se agregan neblinas. Y ya el miércoles pareciera que abre, pero más sobre la tarde-noche, porque en la mañana todavía hay alguna probabilidad de precipitaciones escasas. La temperatura para hoy será de 23 grados la máxima, 24 para mañana martes y 20 ya cae el próximo miércoles. Sí, esta semana como, bueno, por lo menos por lo que pinta ahora, la semana pasada tuvimos varias alertas, varios avisos, ahora en Inmet no tenemos ninguno y no parece que vaya a ser así, pero bueno, el clima es muy inestable y todo puede suceder. Tal cual. Bueno, también los invitamos a que se comuniquen, puede ser por nuestras vías de comunicación como el WhatsApp 099-891-888. Hoy creo que hay una noticia que llega desde la vecina orilla y que se impone y que vamos a estar desarrollando más adelante, pero es el fallecimiento a sus 86 años del actor argentino Luis Brandoni, que bueno, sí, hace unos días que ya estaba con una situación compleja de salud y bueno, finalmente en esta madrugada se conoció la noticia de su fallecimiento. Así que bueno, tal vez hay algunos oyentes que recuerden íconos del cine, porque no del teatro también, de la vecina orilla, pueden contarnos vía WhatsApp. Sí, ¿sabes qué te iba a decir eso, Mike? Que este fin de semana tuve con el tema del número de WhatsApp, creo que ya me lo aprendí de memoria. A ver. Pasa que, claro, es como medio trampa porque la gente que nos está viendo puede ver que estoy mirando la compu. Yo puedo dar fe. Pero no, es 099-891-888, así que ahí repetimos la vía de comunicación para eso, ¿no? Para en esto que decía Maggie, para que nos cuenten también, bueno, ¿por qué película recuerdan? ¿Por qué obra de teatro también recuerdan a Brandoni? Así que también ha hecho alguna serie en el último tiempo, bien. Así que bueno, nos pueden contar por ahí cuáles son sus recuerdos o bueno, cuáles de sus trabajos les gustó también más. Sí, no, y aparte una carrera extensísima que hasta último momento lo mantuvo activo, así que bueno, una pérdida para la cultura rioplatense. Vamos ahora con el desarrollo de las noticias. De 7 a 9, Panorama Informativo. Conducción, Maggie Correa y Yamila Silva. Análisis de Antonio Ladra. Panorama Informativo. Titulares. Pasan 6 minutitos de las 7 de la mañana y comenzamos con este desarrollo de noticias en este lunes 20 de abril. Me vengo con la sensación de que hay preocupación porque la democracia no se caiga. A su regreso de España, la tarde-noche de este domingo, el presidente Yamandu Orsi destacó en rueda de prensa el crecimiento del espacio político en defensa de la democracia a partir de la incorporación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Sudáfrica, Cyril
Ramaphosa, entre otros referentes progresistas que este fin de semana se reunieron en Barcelona. Orsi dijo que vuelve con preocupación por la democracia y abogó porque la gente no deje de creer en ese sistema de gobierno al que calificó como el mejor que encontramos. El sábado Orsi mantuvo reuniones bilaterales tanto con Sánchez como con Sheinbaum. También conversó con la presidenta de Irlanda, Catherine Connolly. El primer antecedente de la cumbre que el sábado se realizó en Barcelona fue el encuentro Democracia Siempre, que tuvo lugar en Santiago de Chile a mediados del año pasado. Orsi dijo que desde la primera reunión en Chile, el espacio político fijó como elemento central la defensa de la democracia y señaló que en eso también entra como una cuestión conectada el multilateralismo. Acá esta es la portada de la diaria del día de hoy. Ahí se ven al presidente Yamandu Orsi, a Pedro Sánchez, el presidente de España, a Lula da Silva también, al presidente de Sudáfrica y ahí la foto, ¿no? Atrás la pantalla que dice en defensa de la democracia. Vamos a tener otras repercusiones más tarde sobre esto, pero ahora nos vamos a declaraciones del ministro de Economía, que se refirió al informe del Frente Amplio que plantea cambios impositivos y dijo que en ese sentido la agenda del gobierno está cumplida. En una entrevista con Telemundo, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, dijo que desde el equipo económico se observa con muy buenos ojos que la discusión sobre el sistema tributario sea promovida tanto por los ámbitos técnicos como por los ámbitos políticos. Sin embargo, destacó que en términos de alteraciones tributarias, la agenda del gobierno está cumplida y que por lo tanto no están dadas las condiciones para avanzar en la discusión de la mayoría de esos impuestos que están propuestos sobre la mesa. De esta forma, Odone tomó distancia de los cambios tributarios propuestos por la Unidad Temática de Economía del Frente Amplio, que en un documento que trascendió la semana pasada maneja posibles modificaciones a varios gravámenes, entre ellos el IVA y el impuesto al patrimonio de las personas físicas. Sí, esto de la discusión de rever algunos impuestos ya tuvo también el año pasado con la discusión del 1% impulsada por el PIT-CNT. Veremos también cómo sigue esta discusión que ya empieza a tomar forma a la interna del Frente Amplio. Claro, pues esto es un documento interno que se está analizando, que ya se delineó y que tiene estos puntos que acabamos de mencionar como alguno, ¿no? De los que incorpora. Y después está la postura del Ejecutivo, en este caso Odone, que entiende que por el momento no es el adecuado para esta discusión. Pero también hay otros títulos y otras novedades de la interna. Sí, porque Andrade anunció el apoyo del Partido Comunista a la reelección de Fernando Pereira como presidente del Frente Amplio. Durante el homenaje a los 8 comunistas asesinados el 17 de abril de 1972, el secretario general del PSU, Óscar Andrade, anunció el apoyo del partido a la reelección de Fernando Pereira. Andrade dijo que en este segundo año del actual gobierno hay un montón de desafíos y destacó el valor del trabajo de Pereira, a quien calificó como un compañero que venía del movimiento obrero. De este modo, si bien todavía no ha oficializado su candidatura a la reelección, Pereira suma el apoyo de otro de los principales sectores del Frente Amplio. En la misma línea ya se ha pronunciado Fuerza Renovadora, Asamblea Uruguay y su sector, la vertiente artista, y se prevé que en los próximos días lo haga también el MPP. Y pasamos al ámbito parlamentario, May. Sí, diputados empezará a tratar el proyecto del Frente Amplio para deudores. En la oposición hay expectativa y cautela. Los diputados de la Comisión de Hacienda se fijaron como horizonte el 6 de mayo para empezar a discutir el proyecto de ley del Frente Amplio para reestructurar deudas, limitar los intereses y prohibir las prácticas abusivas en el sistema crediticio. La iniciativa procura atender la situación de quienes se ven afectados de forma dramática por los intereses, también las multas y recargos practicados por diferentes instituciones financieras. La iniciativa consta de 40 artículos, entre otras cosas establece que el interés por mora se aplicará solo a las operaciones de crédito vencidas e impagas durante el periodo en el que se hayan producido los atrasos. También se dispone que se considerará usura cuando existan intereses cuya tasa implícita supere en más de 35% las tasas medias de interés publicadas por el Banco Central. Y esto, de la expectativa y cautela por parte de la oposición, vino, declaraciones del diputado nacionalista Pablo Abdala y el diputado colorado Conrado Rodríguez, quienes dicen, vamos a tratar el proyecto, pero hay que tener cuidado con ciertos elementos de la iniciativa para que un proyecto que busca beneficiar a ciertas personas, en última instancia no las termine perjudicando. Así que hay que ver también cómo arranca esta discusión, que también recordemos que esta iniciativa venía ya hace tiempo. Del periodo pasado, por lo menos. Exacto, y también con fuerte... con cabildo abierto, ¿no? Muy fuerte en este tema. Sí.
Bueno, vamos con otras novedades. Fernando Pereira habló del FAT, en la movilización progresista global, y dijo que la izquierda perdió bastante la humildad. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, participó este fin de semana en la movilización progresista global, un encuentro internacional que tuvo lugar en Barcelona y que fue organizado por la Internacional Socialista y la Alianza Progresista. Pereira se refirió a la herramienta para escuchar qué opinaban las organizaciones sociales que el Frente Amplio puso en marcha tras la derrota electoral de 2019 en el marco de su proceso de autocrítica. Dijo que se trató de un trabajo territorial mediante el cual el Frente Amplio visitó 307 localidades en casi 2 años, en un contexto de reclamos de la ciudadanía por no haber sido escuchada y en medio de una pelea ideológica. Además, apuntó que la izquierda perdió bastante la humildad y advirtió que hablar al pueblo en un lenguaje que no comprenda no es la tarea de un militante político y social. Vamos con otras novedades. La oposición presentó cambios al proyecto de reducción del valor de las multas para que varíen según la fecha del pago. Con el objetivo de que se pueda votar en comisión el miércoles la semana que viene, 29 de abril, con el mayor consenso posible, la oposición presentó modificaciones al proyecto que reduce el valor de la mayoría de las multas por exceso de velocidad. En ese sentido, el diputado colorado Conrado Rodríguez, uno de los redactores de este proyecto, dijo a La Diaria que para estas nuevas propuestas tomaron lo que se analizó en la comisión tras la comparecencia de algunas delegaciones, sobre todo desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Los jerarcas de esa cartera plantearon, por ejemplo, bajar el valor de las multas en función del momento del pago. La oposición también decidió agregar un valor superior a la multa por adulteración de matrículas. En sus comparecencias ante la comisión, representantes del Congreso de Intendentes y del Ministerio de Transporte brindaron el dato de que en 2025 hubo 330.000 multas a vehículos con las matrículas adulteradas. Bueno, y renunció el delegado uruguayo en el grupo de expertos de la ONU sobre drogas ante la falta de intérpretes y traductores. Sí, Milton Romani, ex embajador uruguayo ante la Organización de los Estados Americanos, la OEA, y ex secretario general de la Junta Nacional de Drogas, renunció al grupo de expertos independientes de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, y Romani había sido seleccionado para integrar este espacio a principios de este año. Sí, en una carta dirigida al prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Zuccasi, y al secretario general de la Junta de Drogas, Gabriel Rossi, a la que tuvo acceso a La Diaria, Romani comunicó su renuncia. Una decisión personal que mucho lamento. Romani dijo que no contar con traductores lesiona gravemente uno de los principios fundamentales del multilateralismo, como lo es el multilenguaje, y agregó que contar con traducción simultánea es parte de las condiciones mínimas para asegurar el interés político y el éxito del grupo de trabajo. Esto, ¿no?, de tener traductores e intérpretes es yo pensaría que en ámbitos como este, ¿no?, tan importantes como lo es Naciones Unidas, tendría que haber, ¿no? Y ya debería existir. Exacto. Bueno, pero a veces no suceden esas cosas y nos sorprenden. Pero bueno, vamos con otras novedades, porque Brasil adjudicó el dragado del canal San Gonzalo y Uruguay acelera las acciones para la instalación de 2 puertos. El dragado planificado por el gobierno brasileño permitiría conectar la laguna Merín y sus afluentes con el puerto de Río Grande, que es el 4º puerto oceánico de Brasil y el principal del sur del país. En ese sentido, hay expectativa entre los productores uruguayos de la zona noreste para mejorar los costos logísticos en materia de exportación. Según supo La Diaria, la tarea del dragado fue adjudicada al consorcio Lagoa Mirim. El costo total de la obra rondará los 52 millones de reales, alrededor de 10.4 millones de dólares. El objetivo que se maneja para mejorar la navegabilidad del canal San Gonzalo es alcanzar una profundidad de al menos 3,5 metros, así como de 15 metros de ancho, según señaló a La Diaria el presidente de la delegación uruguaya en la Comisión Binacional Técnico Mixta de la Cuenca de la Laguna Merín, Paulo Beck. Para aprovechar el acceso a la Laguna Merín, Uruguay busca avanzar en 2 puertos que están planificados desde hace varios años. Se trata de proyectos que esperan instalarse en el río Cebollatí, en el margen correspondiente a 33, y también en el río Tacuarí, en Cerro Largo. Sí, y la última noticia que tenemos, May, en el ámbito nacional, antes de ir a la tanda y pasar, ¿no?, a lo que es el ámbito internacional, sobre el diálogo social. Uh-huh. Bueno, este diálogo que comenzó el año pasado, el gobierno, bueno, una de las iniciativas que hubo y que, bueno, está llegando también a
al fin de esto, ¿no? Ya había llegado al fin de la recopilación de insumos, se supone que en unos meses estaría este documento final y bueno, el PIT-CNT respaldó parcialmente los resultados y valoró posibles avances cruciales para el movimiento sindical. Y esto también viene a cuenta de que, bueno, hoy va a ser la última reunión del espacio convocado por el gobierno para reformar la seguridad social y el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, dijo que en el proceso se dieron avances en distintas cuestiones que permiten cambiar la vida de la gente. Uh-huh. Sí, de hecho, creo que el sábado la Mesa Representativa Nacional ampliada del PIT-CNT aprobó sin votos una resolución en la que justamente se refleja un acuerdo parcial en torno a este diálogo social que fue convocado por el Ejecutivo, por el Poder Ejecutivo, para reformar el sistema de la seguridad social. Y que bueno, la última reunión de la Comisión Ejecutiva del Diálogo Social, decía Yami, iba a ser en esta jornada en horas de la tarde, primeras horas de la tarde. Sí, bueno, y en esto, ¿no? De lo que fue el proceso y cómo fue la agenda de trabajo, después de la semana de turismo, la Comisión Ejecutiva abordó las posibles modificaciones a la edad jubilatoria y al pilar de ahorro individual, o sea, las AFAP, dos aspectos centrales en los que se ha reconocido que existe un menor nivel de consenso y también está bueno recordar que fue parte de la papeleta presentada por el PIT-CNT de cara al plebiscito de la seguridad social. Sí, está previsto que, bueno, después, luego que se finalice, ¿no?, este espacio de intercambio, el Poder Ejecutivo pueda impulsar en los próximos meses un conjunto de cambios a este sistema, ¿no?, el de la seguridad social, que pueden ser mediante decretos o también mediante proyectos de ley. Sí, por eso, de cara a esto, ¿no?, el presidente de PIT-CNT dijo a la diaria que la central sindical se va a movilizar para lograr la concreción de estos avances y que en las iniciativas que presente el gobierno, bueno, efectivamente se reflejen de la mejor manera los contenidos que están planteados como avances específicos en el diálogo social. Bueno, sí, con respecto a la resolución que aprobó este fin de semana la Mesa Representativa Nacional ampliada, Abdala dijo que el PIT-CNT mantiene sus banderas históricas de una seguridad social universal, solidaria y sin fines de lucro. Y en ese sentido señaló que la convocatoria del diálogo social en este periodo no puede explicarse sin el plebiscito sobre la seguridad social, que tuvo lugar, como decía Yami, en octubre del año 2024, en el marco también de las elecciones nacionales. Sí, esto decía Abdala. Hicimos un compromiso de honor de seguir luchando por los mismos postulados que levantamos para convertir la seguridad social en un derecho humano fundamental. Y bueno, y ahí recordó los 3 puntos que se sometieron a la consulta popular, que eran la eliminación de las AFAP, la jubilación a los 60 años y la equiparación de las jubilaciones mínimas al salario mínimo nacional. Veremos entonces qué repercusiones hay también de esta Sí, de dudo esta que se última. pueda llegar a los 60 años nuevamente, ¿no? Sí, o sea, también siempre se alude, bueno, a esta cuestión de la sostenibilidad del sistema, ¿no? Exacto, ¿cómo se financia el sistema de la seguridad social? Bueno, por eso Ojalá todos veremos. nos pudiéramos jubilar a los 60 años. No hay gente que es apasionada de su trabajo y no le importa trabajar más. Pero bueno, es un tema que siempre genera polémica, genera debate. Pero la realidad es que con el sistema que tenemos hoy planteado es muy difícil pensar, y mirando en la escena internacional, ¿no?, que se pueda llegar a eso. Pero bueno, la propuesta del PIT-CNT, que fue desestimada por el gobierno antes, no esta en concreto, consistía en implementar una sustitución gradual de los aportes patronales, que actualmente son en base a un porcentaje fijo por un impuesto sobre la renta. Y en ese sentido, Abdala había dicho que el actual modelo contributivo está situado en un aporte sumamente inequitativo, desigual, que tampoco toma en cuenta todas las perforaciones que tienen por las exoneraciones a distintos sectores empresariales, ¿no? Sí, Maggie, bueno, por acá entonces cerramos esta parte de noticias nacionales. Antes de irnos a la tanda, quiero leer algunos de los mensajes que llegan con esta consigna que vos decías de, bueno, acá nos dicen Brandoni y yo pienso en 3 empanadas, y exacto es lo que siempre me pasa, bueno, no con la película Esperando la carroza. Después dicen también por acá... Hay que recordar que fue diputado de la Nación. Sí, por es la verdad. Unión Cívica Radical entre el 97 y el 2001. Bueno, acá dicen, bueno, ¿qué decir de Luis Brandoni? Excelente actor y una gran actuación en Esperando la carroza junto a la gran China Zorrilla. Así que bueno, espero que sigan mandando mensajes al 099-891-8
8. Muy bien, Yami, vamos a compartir la primera pausa. Al regreso, mucha información del panorama internacional que también se hace presente y se sigue imponiendo en la agenda cotidiana y de todos los días, ¿no? Sobre todo mirando lo que sigue pasando en Medio Oriente. Por supuesto, repasamos también todo lo que ha dejado este fin de semana de deportes y lo que se viene, porque hoy también juega Peñarol. Hacemos la pausa y ya volvemos. Que la primera red móvil del país evolucione contigo es una buena señal para vos, porque podés hacer que pasen cosas buenas. Podés abrir nuevos caminos, comenzar grandes historias y llenar tu futuro de oportunidades. Juntos hacemos una red que une a todo el Uruguay, porque un país conectado empieza con vos. Red y cobertura donde vayas. Tigo, lo bueno pasa contigo. Llega desde Los Ángeles por primera vez a Montevideo La LOM. El trío que mezcla cumbia sonidera, soul de los 60, boleros clásicos y chicha peruana. En un viaje musical con sonidos vintage y ritmos latinos. 26 de abril, Montevideo Music Box. Entradas en Red Tickets. Produce Factory. Si así suena en la radio, imagina cómo suena en vivo. Prevení dolores cervicales y de espalda. Ajustá la altura de la pantalla. Elegí sillas con buena sujeción lumbar. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Una conversación informada. La Diaria Radio 97.9. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Bro Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. Internacionales. Pasan 24 minutos de las 7 de la mañana. Se puede decir que terminó de amanecer en Montevideo. Cielo cubierto, 19 grados la temperatura, buena visibilidad. Lo que sí hay que recordarle a los oyentes es que para mañana sí se anuncian tormentas. Incluso para esta noche se habla de rachas de viento que pueden estar entre los 40 y 50 kilómetros en la hora. Simplemente a modo informativo y para que lo tengan presente también. Vamos ahora sí, como escuchaban, con el desarrollo de las noticias internacionales. En este caso, Estados Unidos e Irán, que discrepan sobre si las negociaciones entre las partes se retomarán o no el martes, o sea, mañana en Pakistán. Sí, el miércoles va a vencer el periodo de 2 semanas de tregua al que estadounidenses e iraníes llegaron gracias a la mediación de Pakistán ante la inminencia del final de la frágil tregua, que en términos generales fue respetada. Washington y Teherán tienen visiones encontradas sobre la reanudación de las conversaciones en Islamabad, la capital pakistaní. Este domingo Trump anunció que los negociadores estadounidenses viajarán el lunes a Pakistán para las negociaciones fijadas inicialmente para el martes. Sin embargo, mientras Trump afirmaba esto, desde Teherán se informó que el gobierno no había tomado ninguna decisión sobre el envío de una delegación negociadora a Pakistán, mientras persistía el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos sobre los puertos iraníes. El presidente del Parlamento iraní y principal negociador, Mohammad Bagher Ghalibaf,
afirmó que Teherán no confía en Estados Unidos y advirtió que los combates podrían reanudarse. Sí, la situación se tornó un poco más tensa durante la tarde de ayer cuando Trump afirmó que las fuerzas estadounidenses interceptaron un buque de carga con bandera iraní que intentaba burlar el bloqueo naval de su país cerca del estrecho de Hormuz. En un mensaje en su red social Truth, Trump detalló que un destructor de misiles guiados de la Armada estadounidense advirtió en el Golfo de Omán a un barco iraní llamado Towska que se detuviera, pero que su tripulación se negó a hacerlo. Ante ello, los marines estadounidenses interceptaron la embarcación iraní, tomaron su control y estaban investigando su carga. Bueno, vamos a lo que fue, un poco, estas repercusiones de lo que fue este encuentro de ciertos jefes de Estado en Barcelona durante el fin de semana, porque Lula, Sánchez y Sheinbaum coincidieron en apoyar a Cuba ante la dramática situación que está viviendo la isla. Barcelona captó este fin de semana parte de la atención mediática mundial porque allí se celebró una cumbre de líderes progresistas que incluyó encuentros bilaterales, pero además reuniones más amplias en las que se discutieron los temas más relevantes de la actualidad internacional. La cumbre en defensa de la democracia, realizada el sábado junto con la movilización progresista global, convocaron a decenas de jefes de Estado y a delegaciones de más de 40 países. Dentro de la nómina de líderes presentes se destacó la presencia del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y la de su par mexicana, Claudia Sheinbaum. Fueron los gobiernos que ellos presiden los que publicaron de manera conjunta un comunicado en el que dejaron clara la preocupación que tienen por la situación que actualmente está viviendo Cuba y se comprometieron a acentuar sus esfuerzos para que más ayuda humanitaria llegue a la isla en el contexto de la asfixia energética impuesta por la administración estadounidense de Donald Trump. Venimos a América Latina, precisamente a Perú, porque el rival de Keiko Fujimori en el balotaje se conocerá oficialmente recién en la primera quincena de mayo. ¿Se imaginan que en Uruguay sepamos quiénes pasan a hacer, ¿no?, a un balotaje o a una elección nacional? Pues esto sería como una primaria, ¿no? Bueno, está bien, como un balotaje. En vez de ser de octubre, noviembre, lo conociéramos, qué sé yo, en diciembre, sí, enero. Piensa también es cómo puede repercutir en las campañas, ¿no?, que hagan, porque Keiko Fujimori, ya se sabe que está y ella ya puede empezar a hacer campaña de cara a junio, pero después tenés dos candidatos ahí que no sabés si pueden o no, entonces también es en ese aspecto, ¿no? Bueno, afortunadamente acá tenemos un sistema que regula cuándo se inicia, por lo menos la publicidad en medios de comunicación y demás, pero ¿quién puede decirle que no haga actos, por ejemplo, ¿no? A no ser que haya una veda, pero no creo que ocurra. Los candidatos que se enfrentarán en la segunda vuelta de las elecciones peruanas, que está programada para el 7 de junio, recién se conocerán oficialmente durante la primera quincena de mayo, de acuerdo con lo que informaron desde el Jurado Nacional de Elecciones. Hasta el momento, de acuerdo con los datos oficiales contabilizados por el Órgano Nacional de Procesos Electorales, con el 93,5% de las actas procesadas, Keiko Fujimori del partido derechista Fuerza Popular tiene 17,6% de las adhesiones, casi 800.000 votos arriba de quien se encuentra segundo, el candidato Roberto Sánchez Palomino, postulante del sector izquierdista Juntos por el Perú, que alcanza el 12,01%. Pero Sánchez le lleva apenas 13.353 votos de ventaja al tercero, el ultraconservador Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima, que lidera el partido Renovación Popular y tiene un 11,92% de los votos escrutados. Deportes. Ya a las 7:30 de la mañana tenemos que hablar del torneo Apertura. Racing empató y Peñarol juega hoy. Que puede acortar esa distancia en la tabla del primer torneo del año. Sí, la 12ª fecha del torneo de apertura se va a cerrar hoy con 2 partidos. El último va a ser desde las 20:30, donde Peñarol y Juventud de las Piedras se van a enfrentar en el campeón del siglo. Los de Diego Aguirre, tras los resultados del fin de semana, buscarán la victoria para ponerse a 2 puntos del puntero, que es Racing. Los de Sayago precisamente empataron 1-1 con Defensor Sporting y quedaron 5 puntos arriba de Peñarol, que puede ser 2 si los carboneros ganan esta noche. Además, ayer por la noche, en el último partido dominical, Nacional venció 3-1 a Liverpool y sumó puntos que lo hicieron escalar al 5º lugar de la tabla. Maximiliano Gómez por duplicado y el argentino Tomás Verón Lupi hicieron los goles tricolores, mientras que Rubén Bentancurt marcó el del Negri Azul. 3 goles de penal, una locura. Aparte uno tras del otro y un golazo de Tomás Verón Lupi. Bueno, Nacional fue tercero en la Basketball Champions League América,
Américas. Sí, terminó la Basketball Champions League Américas y Nacional se subió al tercer escalón del podio tras vencer 94-65 a Flamengo en el encuentro por la medalla de bronce. El Bolso fue el primer equipo uruguayo en conseguir el tercer lugar. Biguá había sido segundo en 2021-2022, mientras que Hebraica y Maccabi fue cuarto en la edición 2023-2024. Anteriormente, Aguada también había sido finalista cuando el torneo se denominaba Liga de las Américas. En la final, Boca Juniors venció a Franca 86-72 en un partido que dominó de principio a fin. Esta es la primera vez que Boca gana este torneo y la tercera ocasión en que se lo queda un elenco argentino. Franca precisamente fue quien le ganó a Nacional y lo dejó sin jugar la final. Bueno, y tenemos que hablar de los Juegos Sudamericanos de la Juventud. Uruguay tiene 11 medallas. Sí, muy buenas actuaciones ha tenido la numerosa delegación uruguaya en la primera semana de los Juegos Sudamericanos de la Juventud, que se están disputando en Panamá y que tendrán lugar hasta el sábado 25. Es un torneo en el que en las distintas disciplinas compiten deportistas de entre 14 y 17 años. Sí, qué lindo. Hemos visto algunas cosas vía redes sociales que son preciosas. El fin de semana el destaque se lo llevó la gimnasia artística, disciplina que acumuló 5 medallas con Isabela Marenco, de 15 años, como principal exponente. Fue oro en suelo y plata en la clasificación general, confirmando una gran proyección de la gimnasta que había conquistado 5 metales en el Sudamericano Junior de Medellín el año pasado. Camila Abad, que también había brillado en Colombia 2025, fue medalla de plata en barras asimétricas y terminó en el tercer escalón de la clasificación general, colocándose la presea bronceada. El desempeño de las dos competidoras, entre otras, llevó a que el equipo celeste femenino consiguiera la plata por equipos. Bueno, y Tomás Silva ganó el Tour de Hainan en China. Sí, en un hecho histórico para el ciclismo uruguayo, el fernandino Tomás Silva ganó el Tour de Hainan en China, convirtiéndose en el primer ciclista de nuestro país en ganar una prueba de categoría UCI Pro Series. Silva consolidó un gran triunfo siendo una de las figuras de la carrera, porque además de la clasificación general ganó 2 de las 5 etapas, la segunda y la cuarta, victorias que terminaron siendo decisivas para quedarse con la prueba. El triunfo en Hainan representa un paso relevante para Silva en el calendario internacional, además de ser un gran apronte para el Giro de Italia, donde su equipo lo puso en el listado de ciclistas que lo correrán. Si esto sucede, será el primer uruguayo en correr el Giro. Estas y otras noticias del deporte nacional e internacional, por supuesto, pueden leerlas en nuestro suplemento deportivo del día de hoy, que viene bastante completo, sobre todo estos Juegos Panamericanos que también acaparan la atención. Cultura y espectáculos. Sí, tenemos que hablar de lo que veníamos mencionando, ¿no? El fallecimiento, la muerte del actor argentino Luis Brandoni, que obviamente, sobre todo en Argentina, pero también con un guiño a nuestro país, está ocupando la portada prácticamente de todos los medios, porque falleció Luis Brandoni, actor esencial del teatro, el cine y la televisión argentinos. Así está titulando, por ejemplo, a esta hora Infobae. Luis Brandoni falleció este lunes a los 86 años, siguió trabajando hasta el último momento y deja una trayectoria de más de 60 años con éxitos como La Tregua, un título clave en la historia de la cinematografía argentina, o La Patagonia Rebelde, Esperando la carroza, también mencionábamos hoy. Sí, La Nación informó que el actor estaba internado en el Sanatorio Güemes del barrio porteño de Villa Crespo desde el sábado 11 de abril, día que sufrió un accidente doméstico y quedó bajo atención médica por un hematoma subdural en la cabeza. Su estado de salud se deterioró en las últimas horas y falleció, como decíamos hoy más temprano, este lunes 20 de abril por la madrugada. Sí, Infobae también repasa algunas obras teatrales, como por ejemplo Art, que estuvo con Ricardo Darín en 2001, Don Arturo Illia en 2012, o su último trabajo, ¿Quién es quién?, que tuvo que abandonar justamente tras sufrir una caída en su casa el pasado 11 de abril en televisión. Participó de algunas series exitosas. Creo que Yamila ni siquiera era nacida, pero capaz que algunos compañeros acá se acuerdan. Mi cuñado, ¿se acuerdan, David? ¿Sí? Entre el 93 y el 96, Los cuentos de Fontana Rosa en 2007, Caín y Abel en 2010, La hora del tango o Nada, en la que interpretaba a un surrealista crítico gastronómico, amigo de Robert De Niro, y de la que estaba preparando una segunda temporada. Además, hacía solo que unos días Disney más había anunciado que Brandoni participaría con una colaboración especial en la 4ª temporada de la serie El Encargado, protagonizada por Francella.
Así que bueno, más allá de su trabajo como actor, mostró fuerte compromiso político. Entre el 74 y el 83 fue secretario general de la Asociación Argentina de Actores. En el 76, tras el golpe militar en Argentina, fue detenido junto a su entonces esposa, la actriz Marta Bianchi, a la salida de una función teatral. Fueron trasladados a un centro clandestino de detención, donde fueron torturados durante varias horas y finalmente liberados. Fue además miembro del Partido Unión Cívica Radical, por el que fue diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, como comentábamos más temprano, entre el 97 y 2001. Sí, acá hay un dato que yo, la verdad, no lo sabía y me parece muy interesante, como que ayuda también a completar un poco lo que fue la vida de Brandoni, ¿no? Pero en este aspecto más político, que también fue electo parlamentario del Mercosur, en las elecciones de Parlasur de Argentina 2023 por Juntos por el Cambio. Sí, bueno, creo que hay mucho para recordar y seguramente ya me están llegando muchísimos mensajes vía WhatsApp al número que Yami ya les estuvo recordando desde muy temprano y que se lo aprendió de memoria, el 099-891-888. Por allí seguramente el recuerdo de decenas de películas, ¿por qué no?, de alguna serie televisiva, esas tiras televisivas, telenovelas televisivas de otra época. Son las 7 de la mañana con 37 minutos. Queda mucho por repasar todavía. No comentamos quiénes nos van a estar acompañando hoy en las diferentes entrevistas. Va a estar la columna de Antonio también, pero vamos a tener una comunicación telefónica con Patricia González, politóloga y dirigente del Frente Amplio, que participó de este foro de movilización progresista global al que no asistió el presidente de la República, pero bueno, sí estuvo, por ejemplo, el número uno dentro del Frente Amplio, ¿no? Su presidente, Fernando Pereira, presentando, y que mencionábamos recién, el FAT Escucha, que bueno, fue esa movilización que realizó el Frente Amplio luego de la derrota de 2019. Y bueno, ¿qué fue lo que dejó, no? ¿Cómo están viendo las democracias del mundo también? ¿Cómo se están organizando las izquierdas a nivel mundial para hacer frente a este contexto político? Y por otro lado va a estar aquí con nosotros Gabriel Quirici, que es el director nacional de Educación Yami, también en referencia a varios temas. Sí, sobre todo porque, bueno, sobre este Congreso Nacional de Educación que... el viernes hubo la mesa ejecutiva de este Congreso, compartió una propuesta de reglamento y ya venía con el antecedente que la oposición había confirmado que no iba a participar de este Congreso Nacional de Educación. Entonces, una de las cosas para hablar con Quirici es, ¿qué pasa ahí con esa representación, no? Porque, digamos, si bien fue por decisión propia de la oposición, pero sí también hay una intención del gobierno, desde las autoridades de la educación, de buscar un acercamiento, ¿no? entre las partes para, este tipo de decisiones. También, tenemos las celebraciones del bicentenario, que van a comenzar en Santa Teresa, y muchos temas más también que tienen que ver vinculados a la educación, perdón. Hacemos la pausa y ya seguimos con todo esto. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. ¿Vas a pintar? Confía en Ciacolor. La marca de pinturas que más crece en Brasil y en Uruguay tiene el producto indicado para vos. La calidad que necesites al precio justo. Si vas a pintar, confía en Ciacolor. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Hola, ¿estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en la Diaria Radio 97.9.
UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que puedes ser más eficiente con tu heladera? Antes de abrirla, pensá qué necesitas sacar. De esta forma, evitamos pérdidas de energía. Al momento de cerrar la heladera, fíjate que la puerta quede bien cerrada y que los burletes estén sanos para que el cierre se mantenga hermético. Que no entre el calor a la heladera. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía. Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado. Alterna con otros dispositivos. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Una tele dale, un parlante dale, cafetera dale, canjeala con dale. Llegó Dale, el nuevo programa de puntos de Anda. Ahora, cada vez que usás cualquiera de nuestros servicios, sumás puntos para canjear por lo que quieras en nuestra tienda online. Dale, disfruta de Dale Anda. Conoce más en anda.com.uy. Pruebas y condiciones en anda.com.uy. Son las 7 de la mañana con 41 minutos. Tenemos 19 grados hasta ahora en Montevideo, la humedad en el 89%. Recordar las precipitaciones aisladas que se anuncian para las próximas horas. La desmejora entonces también para el día de mañana. Y es un placer recibir en esta mañana, ya le damos los buenos días a Patricia González, que es politóloga, además de dirigente del Frente Amplio, que participó del foro Movilización Progresista Global, al que no asistió el presidente de la República. En su momento estuvo allí el debate, la polémica. Finalmente, el primer mandatario optó por no participar de este foro en particular. González, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, May. Muchas gracias por la llamada. Igualmente por atendernos. Sigue por Barcelona todavía, ¿no? Sigo en Barcelona todavía, sí. Sigo, de hecho, mirando noticias porque, como vos decías, nosotros, los que estuvimos en el otro evento, no vimos mucho sobre las declaraciones de los presidentes. Entonces, recién estoy viendo las repercusiones de lo que pasó. Bueno, ¿y qué le dejó? ¿Qué pasó justamente en este foro Movilización Progresista Global con algunos planteos significativos? Creo que su espacio de encuentro fue un espacio muy importante, ¿no? Había no solamente dirigentes políticos, había dirigentes sindicales, de think tanks y de organizaciones de sociedad civil de todo el mundo, mayormente europeos, que a diferencia, yo también había participado en el anterior, en el que se hizo en Chile, que era el Festival de la Democracia, le habían puesto en ese momento, Global Progressive Mobilization en esta ocasión, que es lo que se arma en torno a los encuentros de los presidentes, digamos. Y eso va creciendo, ahora se armó una organización también en torno a eso para pensar el del año que viene, que en teoría ya está resuelto que va a ser en México. Uh-huh. Es un gran encuentro de pensamiento, ¿no? Se cruza mucha gente que es poco probable que se encuentre en otro lugar y que discuta juntas. Un poco los temas que guiaron también fueron los que guiaron a los presidentes. Bueno, el liberalismo, la democracia, por supuesto, las tecnologías y los problemas de propiedad digital, ¿no? Y bueno, y por otro lado también la desigualdad. Eso se nota mucho más en el sur global, lo trajo mucho más el presidente de Sudáfrica, y los presidentes del sur global, que en Europa hay mucha preocupación más por la democracia y por la cercanía de la guerra. Tienen el cuerpo en otro lugar, ¿no? Distinto al de nosotros. Es interesante cambiarse. Uh-huh. González, las discusiones por dónde pasaron, o el debate por dónde pasó. Cuba estuvo presente en esa agenda, pero ¿qué otros temas de discusión tuvieron ese foco más allá de los que acaba de mencionar? Bueno, yo creo que la participación de Yatayé en relación a lo de Palestina dentro del plenario también fue una discusión importante. Lo trajo también el presidente de Sudáfrica. Ahí como viendo, hubo autoridades de muchos países europeos. El presidente de Sudáfrica era la autoridad más importante que había de África, además estoy hablando del plenario que se dio el segundo día, que era en el que no participó ni el presidente Orsi, ni la presidenta Claudia Sheinbaum, ni Petro, ni Lula. Y ahí hubo más discusiones, ahí se notaban más las discusiones entre los europeos y la cercanía también de la guerra y el debate con la guerra de Ucrania, y el problema de las Naciones Unidas también, por supuesto que estuvo arriba de la mesa las elecciones de las Naciones Unidas en muchos espacios, que tiene que haber un multilateralismo distinto para que efectivamente funcione, y bueno, que hay que rediseñar una nueva arquitectura
de las Naciones Unidas. Y bueno, y el planteo de la desigualdad también, que en el sur global es mucho más notorio, las arquitecturas económicas, el tax the rich. El punto impositivo tuvo Gabriel Zucman, que dio una conferencia muy importante, hablando sobre cómo se construye a cobrar impuestos a los súper ricos, que es un problema que se instala cada vez más y que cada vez se empieza a tener más una ingeniería específica para implementar en los países, que es un estudio que se está haciendo en este momento. Y para mí eran más claras las diferencias entre las preocupaciones económicas que llevamos desde el sur, no digo porque no sean preocupaciones europeas, digo que para nosotros tiene una centralidad mucho más importante que lo que tiene para Europa. Uh-huh. Y en ese sentido, ¿cómo, o por lo menos qué planteos hubo de cómo delinear un cronograma para ir revirtiendo esas situaciones? Digo, más allá de que cada economía, cada país tiene sus particularidades. Bueno, yo creo que hay un proceso de investigación que inició Gabriel Zucman, que es un economista con un equipo de economistas encargado por el presidente Lula en el Democracia Siempre anterior que se hizo en Chile. Y es un intento en el caso de América Latina y de unos cuantos países que con los datos públicos lo que intenta mostrar es cuáles serían las posibles medidas a tomar en cada uno de los países. Yo creo que un poco, algo que evidenció y que la conferencia fue súper interesante, que evidencia es que los estados son pobres y eso pasa en todos los estados del mundo. Los estados son cada vez más pobres porque recaudan menos, porque los capitales tienen condiciones para no pagar impuestos, ¿no? Sobre todo este tipo de capitales globales, que hay mucha dificultad en los tecnológicos de cobrar impuestos efectivos. Y además, por supuesto, que la incorporación de la tecnología y la inteligencia artificial reduce puestos de trabajo y capacidad efectiva de controlar quién aporta a la seguridad social, ¿no? Que en el caso, por ejemplo, de la seguridad social sí es un tema que está mucho más en Europa, como una preocupación más importante, que tengo la sensación de que los países latinoamericanos no lo pusieron tanto en escena. Y bueno, y un poco el intento, están los think tanks ahí también, hay un intento de que haya algunos temas que empiecen a estudiarse más en profundidad. Creo efectivamente que nadie tiene una receta, ¿no? Uh-huh. Todavía de cómo se hace, y que eso es algo que está en investigación y propuesta. Uh-huh. No, pienso en esos puntos clave que mencionaba, ¿no? Que si no me equivoco acaba de decir que los estados son cada vez más pobres, que también es un eje de discusión dependiendo de la ideología, ¿no? Porque están desde tal vez centro derecha se sostiene más que el Estado es muy grande, que hay que empezar a reducirlo. En ese sentido hay una diferencia ideológica notoria y marcada, ¿no? Bueno, pero creo que está bien, está interesante lo que planteas. Creo que en los encuentros de progresismo siempre hay un planteo de pensar cómo se redistribuye. Uh-huh. O sea, el problema es cuáles son los mecanismos de redistribución que encuentran las sociedades, ¿no? Yo creo que en parte también traído por el presidente Lula, que por supuesto siempre citando música, también hay un planteo del tipo humanidad que estamos construyendo y qué forma de humanidad queremos construir. Hay un punto que es, hay cada vez más personas pobres y hay cada vez personas más ricas. Entonces hay que encontrar mecanismos en todos los países del mundo para redistribuir, ¿no? Eso es lo que nosotros, lo que pensamos los progresistas, y diría que es de las cosas, ¿no? Conociendo yo más los matices que tenemos entre los progresismos, es de las cosas que nos unen, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y también nosotros eso lo vivimos en Uruguay, y no solamente fue un planteo que hicieron los gobiernos de izquierda, también hubo un planteo del gobierno de la calle, por ejemplo, de que hay dificultad para abordar todo lo que el Estado tiene que abordar porque no es suficiente el dinero que tienen los Estados. Entonces, hay un planteo, por ejemplo, sobre el mercado de trabajo. En la discusión sindical estuvo mucho puesto arriba de la mesa cómo se regula el mercado de trabajo, cómo se generan condiciones para la seguridad social de las personas que trabajan en plataformas. O sea, se abre una escena nueva de la seguridad social de los próximos 20 años, que ya está en una crisis importante, ¿no? Ellos están discutiendo acá cada vez más como nosotros el aumento de la edad jubilatoria, pero pensando en Alemania se jubilan a los 67 años y están discutiendo llegar a los 70. Entonces, sí son debates de redistribución también.
Ujú. A nivel de organización de las izquierdas, ¿no?, que participaron de este foro, ¿hay metas que se han propuesto cumplir, nuevos encuentros, nuevos trabajos en conjunto? Bueno, viste que ahí yo integro la FES, la Fundación Friedrich Ebert. La FES, como una organización alemana pero que tiene presencia global, fue parte de las organizaciones en Europa, del GPM. Después hay una organización nueva que se llama CIPED, que te diría que es el Centro de Pensamiento para la Democracia o algo así, que me disculpen mis compañeros que no me acuerdo las siglas, que es una organización más nucleada en torno a lo que se construyó en Democracia Siempre o de este encuentro de presidente. Sí hay un acuerdo por oferta de las compañeras y los compañeros de México, hacerlo en México el año que viene. Y sí, lo que se abrieron son líneas de esto que te decía, por ejemplo, de lo de Zuckman, de elaboración y de pensamiento. Yo creo que eso lo vamos a ver un poco más en estos días. La reunión del CIPED recién fue ayer, no hay nada todavía resuelto sobre los lineamientos, pero yo creo que como en este caso se vino con 3 temas concretos, hay que pensar en México el año que viene también en un planteo de temas concretos y los otros espacios de encuentro. Nosotros tenemos el Foro Progresista de Partidos Políticos en Uruguay en agosto, también tenemos el Congreso Panamericano de Parlamentarios, que vienen más de 100 parlamentarios de toda América en agosto también en la misma fecha. Va a haber una semana de confluencias esa semana, y bueno, y después yo creo que se van a ir encontrando cada vez más espacios para que donde haya encuentros progresistas, haya otras conversaciones y otros diálogos que sigan a las mismas líneas. Hay la sensación que tengo yo es que está claro que las derechas están organizadas y que organizan ideas comunes, y que bueno, y que nosotros siempre tuvimos distintos niveles de redes, de organizaciones y de coordinaciones, pero que en el momento en el que estamos es imprescindible encontrarse y trabajar sobre algunos lineamientos comunes, más allá de las grandes diferencias que podemos tener entre nosotros, pero sí hay que empieza a ser más evidente, y eso me deja como algo de esperanza, que es necesario empezar a pensar en lineamientos, no solo para los partidos, para los gobiernos, para los sindicatos, cuáles son las perspectivas que tienen los progresismos sobre qué tiene que pasar en esas áreas. ¿Ya están definidos esos lineamientos? Estrategias comunes. ¿Cómo? Perdón. No, si ya estaban claros cuáles son esos lineamientos, o a partir de ahora se empieza a trabajar en eso, los lineamientos comunes que mencionaba. Bueno, yo creo que lo de la tecnología es uno, creo que el planteo de los impuestos sin duda es otro, que eso entra dentro de, ¿no? Hay un planteo sobre la desigualdad, que después hay una discusión sobre el multilateralismo. Y me parece que en ese debate, que fue un debate en el que estuvieron más centrados los presidentes, estuve escuchando la línea de los presidentes, pero que también estuvo en el plenario de la Global Mobilization, es que el presidente de Sudáfrica, por ejemplo, plantea, bueno, el problema de las Naciones Unidas es que en el Consejo de Seguridad de Naciones África no participa, no tiene ningún delegado. Entonces, o los africanos y la Unión Africana, que están planteando un planteo sobre la deuda. O sea, me parece que también ahí hay un replanteo de redistribución de poder y replanteo de esa arquitectura que también tienen que dar los países, ¿no? Lula lo decía ayer, no puede ningún país, tenga el tamaño que tenga, hacer guerra con otros países. Entonces, hay unos ciertos acuerdos y reglas que Bárcena lo decía, bueno, tenemos la misma ingeniería del 45, tal vez tengamos que rediscutir la ingeniería que tenemos, como en su momento de la Sociedad de Naciones evoluciona en las Naciones Unidas, tal vez es el momento de repensar, no sé si el punto es cambiarle el nombre, pero sí de repensar a qué responde esa estructura, ¿no? Cómo se construye una estructura de respeto al orden internacional. Creo que ahí sí hay también una fuerte preocupación, y me parece que, por supuesto, está muy centrada en la discusión sobre las elecciones de la ONU, ¿no? Y sobre las distintas candidaturas que se presentan para la ONU, que creo que eso, entre las reuniones bilaterales y las conversaciones, también estuvo muy puesto arriba de la mesa. ¿Cómo es visto Uruguay en este tipo de foros? Más allá que el presidente no participó como tal, ¿no? Estuvieron ustedes como representantes de partidos políticos uruguayos, Fernando Pereira presentando el FAT Escucha, que se le quería preguntar también cómo lo vio, pero en particular a Uruguay, ¿cómo se lo ve? ¿Con qué ojos? Bueno, yo, una cosa para decir, yo
soy parte de una articulación regional, coordino un foro de partidos progresistas de América Latina. Entonces participo en tanto una coordinadora de un proyecto regional. Fernando participó como el presidente del Frente Amplio, presentó el Frente Te Escucha en una mesa maravillosa, estaba Ofelia Fernández, Alicia Bárcena, Juliano Medeiros, de PSOL, María José Pizarro de Colombia, coordinada también por el CITA, por Más Leighton de Chile. Y bueno, me parece que el ejemplo del FAT Escucha, creo que nosotros no nos damos cuenta, pero la gente se sorprende cuando nosotros decimos que se recorrió todo el país escuchando a la gente sin discutir, que se reunieron con organizaciones barriales como parte de la autocrítica. Bueno, Fernando tiene muchos datos, números exactos, y es muy bien recibido. Tuvo muchas reuniones, Fernando Pereira, en Barcelona, entre otras cosas porque creo que para los progresismos del mundo, para los progresismos europeos, esos mecanismos de diálogo que nosotros tenemos con las bases y las personas son nuevos, son distintos, digamos, a cómo procesan ellos en los trabajos más orgánicos, ¿no? Y por supuesto que Uruguay es una rara avis en el mundo sobre la unidad de la izquierda, ¿no? Eso es una cosa muy extraña para los demás, sobre lo que siempre los delegados frente amplistas se están exponiendo, porque implica un tipo de subjetividad política de construcción con otros compañeros que son distintos, ¿no? En general los partidos socialdemócratas o la socialdemocracia y los partidos comunistas o marxistas siempre están separados en casi todo el mundo, y bueno, después todos los problemas que conocemos de las fragmentaciones de los partidos, ¿no? Entonces, en general, nosotros siempre tenemos muy buenos lugares en las mesas, la gente está muy interesada en dialogar con Uruguay, había muchos uruguayos, la diplomacia uruguaya, creo yo que siempre, la diplomacia, lo digo, no me refiero a las cancillerías, sino a la capacidad que tenemos en Uruguay de conversar con todos, de sentarnos en la mesa con todos, de propiciar de que no haya vetos y de que todo el mundo se junte. Yo creo que yo trabajo en un proyecto más en América Latina, y creo que siempre está sobre representado Uruguay, entre otras cosas porque también tiene mucha vocación de construcción latinoamericana, ¿no? Porque los países más grandes miran más para adentro. ¿No? Siempre ha sido así, tiene sentido eso, pero en este momento, y creo que también eso tiene que ver con un legado musiquista, ¿no? Que sostiene el Uruguay, en este momento donde es más necesario construir regionalismo latinoamericano, los países que tienen mayor vocación de construcción colectiva y de encontrarse y sentarse con otros, tienen un lugar importante. Uruguay es uno de ellos. Me quedé pensando en cómo impactó en los presentes el FAT Escucha. ¿Qué era lo que le llamaba la atención a los presentes respecto a que, bueno, un partido político sale a conversar con las organizaciones sociales, con la población en general, que recorra el interior del país? Yo creo que lo que pasa ahí, porque nosotros estamos en un momento distinto, pero hay muchos partidos progresistas que están afuera del gobierno, que perdieron las elecciones, y que están en ese momento emocional en el que estábamos nosotros, ¿no? Porque si vos lo decís así, es verdad, es algo que se puede hacer en todo momento. Ahora, cuando uno pierde las elecciones y sale a preguntarle a los otros por qué cree que perdiste las elecciones, y escucha por qué creen los otros que vos perdiste las elecciones. Y la conclusión de Fernando, que después lo conversábamos ahí entre otros compañeros, decía, la gente en general plantea que nos volvimos soberbios. Sí, que se perdió la humildad. Que se perdió la humildad, ¿no? Y eso después yo lo escuché muchas veces en otros espacios, ¿no? Cuando no sé, como se escuchaba, bueno, lo que tenemos que hacer es esto, y Fernando decía mucho más, lo que tenemos que hacer es escuchar a la gente para ver qué tenemos que hacer, y cuáles son los problemas, o qué ve la gente en nosotros. Y creo que ahí eso también fue algo, sobre todo desde las estructuras partidarias, ¿no? Porque esas sí son las preocupaciones de las estructuras. Yo que trabajo con partidos, creo que hay partidos que tienen 50 años, 100 años, o sea, son estructuras rígidas, pesadas, pero que sobreviven el tiempo. Entonces, son las que cuando no tenés los gobiernos, o cuando tenés los gobiernos, incluso creo que es más difícil tener los gobiernos, tenés la tarea de acumular voluntades, ¿no? Y de escuchar la sociedad efectivamente en la que estás viviendo. Y más allá de lo que vos querés que sea la sociedad, escuchar lo que la sociedad es. Y hubo una transformación social muy importante en el último tiempo. Y creo que parte de lo que se ve es la distancia entre
lo que uno quiere que sea y lo que pasa efectivamente. Entonces, creo que una cosa que pierden los partidos y que es muy difícil de lograr, y que por supuesto que también la incorporación de la tecnología hace un impacto importante sobre eso, es el trabajo de la base. Las barriadas, les decimos nosotros, los puerta a puerta en otros lados, no eximen las estrategias de redes sociales. Están muy bien, son muy importantes, y eso lo dicen todos ahora, ¿no? Entonces, en un momento, la discusión, no sé, hace 7 años, era hay que estar en TikTok, y así ganan las elecciones. Ahora es, no, hay que ir a golpear la puerta de la casa de la gente, ¿no? Porque yo tengo la sensación que también hay una fortaleza emocional que tiene uno después de pasar esos malos momentos, digamos. Nosotros pasamos 15 años de gobierno y perdimos ese gobierno, que también a los otros que están pasando por situaciones más crudas, o nosotros, independientemente de lo que podamos decir, tuvimos un gobierno democrático, ¿no? El gobierno de la calle Pou, un gobierno democrático, de respeto de las instituciones. En otros países no pasa eso. Se pierden gobiernos progresistas que cambian a gobiernos con muchos matices sobre la democracia, aunque sí haya elecciones y sea formal, ¿no? Nosotros sí tuvimos un gobierno democrático. Entonces, esa transición también se vive de otra manera en las personas y genera muchas dificultades para las estructuras, para armar rumbos comunes, ¿no? Para pensar juntos cómo salir de eso. Creo que ahí las formas de construcción de la unidad en la diversidad es el desafío, por lo menos de los partidos y de los movimientos sindicales, me animaría a decir, de las organizaciones estructuradas más importantes. González, le queremos agradecer mucho. Obviamente fueron varios los temas que estuvieron presentes. Estos son, a modo de resumen, algunos de los que usted mencionaba. Le agradecemos este contacto y bueno, próximamente seguramente estaremos dialogando. Por favor, un gusto para mí conversar con ustedes. Muchas gracias por la llamada. Por favor. Era Patricia González, politóloga y dirigente del Frente Amplio, que reiteramos participó en Barcelona de la movilización progresista global, donde estuvieron varios mandatarios. Se incorporó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, entre otros referentes políticos. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa y al regreso seguimos con más aquí en Panorama Informativo. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. El Alemán al Auditorio del Sodre. Último disco de Gerardo Dorado, El Alemán. Yo, ¿quién sería? ¿Cuál es la pintura que te esconde? El Alemán. 3 de junio, Auditorio del Sodre. Entradas en Ticantel. Algo cambiará. Edita Montevideo Music Group. ¿Sabías que en Uruguay hay más de 500 especies de aves? Podés encontrarlas todas en la Guía de Aves del Uruguay de Gabriel Rocha, un libro que incluye fotografías y códigos QR con videos y cantos de cada especie para conocerlas en profundidad. Pedí Aves del Uruguay en todas las librerías. Ediciones de la Banda Oriental, Territorio de Libros. Más voces, menos ruido. La Diaria Radio 97.9. En El Círculo tenemos los mejores planes para vos y tu familia. Si tenés entre 1 y 20 años, podés afiliarte por tan solo 800 pesos al mes, con más beneficios gratis, el mejor servicio al menor precio y los menores tiempos de espera. Elegí cambiar ahora a la mutualista con el índice de satisfacción más alto y con la red de atención más grande del país, con 5 sanatorios y 50 policlínicos. Afiliate llamando al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo, estamos con vos. Buen día, acá Leo desde Colonia, los escucho siempre desde el laburo, gracias por la compañía todas las mañanas, y aprovecho a mandarle un saludo a mi mejor amiga Belu, que estoy esperando que me venda el Swift. Dale, Belu, dale. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende.
Desarrolla las habilidades que estos tiempos exigen y transforma cada desafío en una oportunidad. La Escuela de Posgrados de la UCU te ofrece maestrías en Educación, Salud, Políticas Públicas, Ciencia de Datos y Estudios Organizacionales. Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay. Un mundo de oportunidades. Estamos a las 8:10 de la mañana. El viernes pasado la Comisión Organizadora del Congreso Nacional de Educación se reunió, allí estuvo la mesa ejecutiva que compartió una propuesta de reglamento que, entre otras cosas, incluye un mecanismo para delimitar cuándo una decisión del Congreso será vinculante para la política educativa. Según la propuesta, se apuesta por generar ciertos consensos para determinar que una decisión del Congreso sea tomada por la política pública, y para ello se plantea que esto ocurra con las decisiones tomadas por 2/3 de los acreditados en cada instancia
Esto fue lo que se detalló por parte de las autoridades. El 28 de abril volverán a reunirse, bueno, con la idea de aprobar definitivamente el reglamento de este Congreso Nacional de la Educación, que se va a denominar Misiones Sociopedagógicas, y es un placer recibir en esta mañana al director nacional de Educación, Gabriel Pirici. ¿Cómo le va? Buen día, muy bien, muy contento. Bueno, un placer tenerlo para poder, conocer un poco más hacia dónde va esta nueva política educativa, teniendo en cuenta varios factores, ¿no? También la resistencia de parte de la oposición, sí, que por lo menos a título personal entiendo que es fundamental también para seguir construyendo un país más democrático y sobre todo poder profundizar en políticas educativas que urgen, ¿no? Sí. Bueno, primero, Magdalena, yo estoy muy contento porque la verdad que el estudio, la vista de la diaria radio y el contexto, y además, bueno, que uno como también escucha, parte de la comunidad, es para celebrar. También contento porque creo que se vienen dando diferentes pasos y recorridos en común, con discusiones, propuestas, revisiones, para avanzar en la política, en las políticas educativas, para las cuales, bueno, el gobierno eligió al frente y nos eligió con algunos puntos clave, como entre otros, ¿no? La propuesta de creación de la Universidad de la Educación, el Plan Nacional de Becas ampliado, que es una cosa también re importante, que tiene que ver con un concepto de acompañar, ¿no? Que para nosotros es muy importante, a que los estudiantes puedan tener condiciones de estudio y de asistencia, pero también de culminación de los ciclos, y acompañar a los docentes, ¿no? En su profesionalización. Y también el Congreso, que ahora da pasos ciertos y que, bueno, lo había anunciado Yamandú en su mensaje de comienzos del año lectivo, ¿no? En el Parlamento. Para nosotros es, por un lado, una cuestión también legal. El Congreso parte del sistema jurídico uruguayo desde 2008, ¿no? Y convocarlo es un asunto que corresponde para cumplir con la ley, pero además es parte de un compromiso. Yo siempre quiero tratar de manejar con cierta historicidad las cosas. No solo porque sea profe de historia, porque cuando nosotros en campaña, ya desde, me acuerdo, el primer discurso de Yamandú en Plaza Lafone, cuando en la interna todavía, Yamandú hablaba de un gran acuerdo educativo nacional, ¿no? De un pacto educativo, y nosotros en diferentes espacios, digo nosotros como parte del gobierno, ¿no? Siempre hemos tendido a la construcción de acuerdos, que además quiero pasar un subrayado, ahora que veo la tapa de la diaria, qué claves son los acuerdos y qué radical que es apostar al diálogo y al acuerdo en este contexto mundial, ¿no? Porque construye democracia, que es lo que vos preguntabas sustantivamente, ¿no? Y en ese sentido, la idea de hacer un nuevo Congreso, que además tenga la participación, la reunión del otro día en el Paraninfo, que además creo fue un lanzamiento, muchas compañeras y compañeros decían como muy valioso en términos no solo de anunciar, convocar, invitar, sino de la presencia de autoridades de diferentes espacios de lo educativo, de legisladores, ministros, autoridades de todas las áreas de la enseñanza, incluyendo también a la enseñanza privada, la UTEC, la UDELAR, policial y militar, ¿no? La ANEP, por supuesto. Entonces, en ese marco, la convocatoria del Congreso, yo quiero subrayar que se ha hecho con mucho cuidado, ¿no? Se han trabajado, y hay un equipo ahí con compañeras y compañeros de la Secretaría del Sistema Nacional de Educación Pública que vienen desde fines del año pasado convocando para la construcción del reglamento, para la generación de los documentos que van a surcar los temas más importantes del Congreso. Y en ese sentido, y bueno, hemos conversado informalmente con algunos miembros de la oposición, ¿no? Para nosotros es muy importante también que la oposición, que no es toda, porque en parte de otros sectores políticos han estado ya participando con sus delegados en el Congreso, pero que la oposición, y especialmente el Partido Nacional, el Partido Colorado, Partido Independiente, conozcan que el trabajo de la Comisión del Congreso, justamente, si algo está haciendo, es crear el contexto para que las resoluciones, los debates, las asambleas alcancen los mayores consensos, ¿no? Sin que el Congreso, nosotros lo decimos también con mucho cuidado,
con respeto, pero porque es el mandato que tenemos que cumplir, ¿no? No es un congreso de expertos, ¿no? Que también es muy útil escuchar a los expertos, pero sería un congreso tecnocrático. No es un congreso solo de docentes. Yo soy profe y todos los que estamos en el gobierno de la educación, profes, maestros, licenciados de la UDELAR, venimos de la educación, pero es un congreso ciudadano. Y cuando decimos esto, yo quiero ser cuidadoso, porque está previsto que puedan participar por el reglamento familias, organizaciones sociales. Por ejemplo, tenemos la representación de todas las cámaras empresariales, de los sindicatos, de los partidos políticos, de actores que tienen que ver con la vida institucional, deportiva, cultural de los departamentos, y se va a hacer en asambleas territoriales, de forma tal, y además el reglamento lo propone, que pueden participar diferentes una cooperativa, una comunidad parroquial, creando su asamblea en un municipio, y eso después va a estar reunido en un gran pleno nacional, en donde las resoluciones, tanto de las asambleas como del pleno, se tienen que alcanzar por 2/3, de manera tal que no va a ser un espacio donde alguna tendencia que pueda de alguna manera quedarse con las resoluciones del Congreso, porque el objetivo justamente es que sea un espacio de conversación pública seria, actualizada, comprometida con la educación que a todos nos importa, y que las resoluciones brinden líneas estratégicas, ¿no? Esas líneas estratégicas después, yo lo digo también con mucho cuidado, ¿no? Porque si algo me parece, y bueno, acá en La Diaria creo que siempre se ha trabajado así también, ¿no? La cuestión de no hacer de la educación un tema de tribuna electoral, porque nos trasciende, ¿no? Es decir, por supuesto que en las elecciones hay que hablar de todos los temas, pero evitemos la electoralización ya, estamos en 2026 recién, ¿no? Entonces pensemos, ¿cómo hacemos para que la discusión sobre educación no caiga cerrada en un tema de gobierno y oposición? Y para nosotros, este formato que invita de manera sustantivamente respetuosa a todas las instituciones, incluyendo a los partidos políticos, es una garantía. Y cuando se dice, que este es el otro punto y que hay que escuchar, porque acá no hay una postura, la razón la tenemos nosotros con el Congreso, ¿no? Bueno, no estamos de acuerdo con que sea vinculante. Yo siempre lo aclaro con mucho cuidado, ¿no? El Congreso del Frente Amplio resolvió que fuera vinculante. Nosotros, conociendo el marco legal, ningún Congreso puede crear una ley, porque el Congreso es una convocatoria por ley, pero no hace leyes. Cualquier resolución del Congreso, lo que va a tener, si es bien discutida, aprobada por estas mayorías especiales que son verdaderamente legítimas, la capacidad de ser vinculante para construir entre todos las nuevas disposiciones que uno crea pertinentes. Yo pongo este ejemplo que me parece que es más claro y sale un poco del ida y vuelta. Los celulares en clase. El Congreso no le va a decir a los profesores, a las maestras, qué hacer con los celulares. Ahora, si tenemos una buena discusión de esto, ¿no? Vox Populi, Vox Dei, ¿no? Si a nivel popular nos damos cuenta que en la mayoría de la sociedad existen estas posiciones, bueno, probablemente para el Ministerio de Educación, para los parlamentarios, hacer una reglamentación acorde a eso va a ser, yo le digo con mucho cuidado, ¿no? Pero vinculante en ese sentido. Hagamos un buen Congreso y vamos a tener líneas estratégicas de construcción de la educación que van a ser buenas para todo el Uruguay. Claro, cuando se habla de vinculante, entonces, ¿no va a ser una normativa o sí? ¿O van a ser recomendaciones? Creo que ese es el punto de discusión. Exacto. El Congreso, y la línea muy fina. No, en sí mismo no tiene capacidad de construcción normativa, porque sus participantes son, como vos, somos todos ciudadanos, que no somos de expertos, ni estamos o sea, el Congreso no está destinado a la técnica legislativa. Sí, en el reglamento nosotros lo planteamos con mucho cuidado, a la construcción de propuestas estratégicas, que tienen que ver con los 4 ejes, ¿no? Que otro tema que es muy importante abordar, ¿no? La convivencia, ¿no? La participación en los centros, la educación para toda la vida, esto que queremos que terminen ahora, se acaba de lanzar la prueba Acredita Bachillerato para que las personas de muchas edades, no solo los adolescentes, puedan terminar su ciclo de secundaria, ¿no? Entonces, el Congreso va a ir sugiriendo, y quizá a veces con diferencias, porque no es lo mismo lo que se plantea en la frontera con Brasil que en el área metropolitana, va a ir sugiriendo estrategias para que después se propongan diferentes tipos de disposiciones, en donde allí también, por eso lo importante de participar todos, ¿no? El sistema político irá encontrando los mejores caminos. Algunos pueden ser la vía legislativa, otro podrá ser la creación de algunos dispositivos
interinstitucionales, ¿no? Bueno, entre el Ministerio, el MIDES y el INAU para los adolescentes se crea tal mecanismo. Yo creo que en ese sentido es un desafío común en donde no dejo de tener esperanzas de que de alguna forma estemos todos los partidos políticos dentro, porque va más allá, ¿no?, de la disputa electoral. Y yo creo que también uno de los problemas que a veces ocurre es que la educación se discute en clave de poder. Que, por supuesto, en la política, la ciencia política, está bueno estudiarlo, pero en realidad hay algo que es más de fondo, ¿no? Yo pongo como analogía el tema del fútbol, ¿no? Yo creo que la educación uruguaya es como, en ese sentido, ¿viste? El baby fútbol, o el fútbol. No digo que lo jugamos todos, pero está en todos los barrios. La educación pública uruguaya está en todo el país, ¿no? La discusión de poder es una parte, pero vamos a seguir teniendo escuelas, liceos, UTUs, cada vez más centros terciarios públicos. Entonces, el Congreso tiene que ser un espacio para discutir con cabeza de 10, 15 años las cosas que nos acucian hoy. No, me quedo pensando en, sobre todo, ese comunicado que se hizo desde la coalición republicana, donde se señala que responde a una lógica mayormente corporativa, estructurada en base a mayorías organizadas que otorgan predominio a espacios fuertemente ideologizados, generando un ámbito que tiende a sustituir o condicionar indebidamente las responsabilidades propias de los poderes ejecutivo y legislativo, así como de las legítimas autoridades. Entiendo que en base a todo lo que usted plantea, no es cierto lo que dice la coalición. Sí, yo lo que creo que hay una confusión allí con esta idea y totalmente comprensible, pero para conversar y ver que no es así, de que en parte la educación, muchas veces en una discusión, yo creo que mal llevada y vulgarizada, o está en manos de los sindicatos, o está en manos de los docentes, o que los docentes son muy conservadores. Primero, porque lo que decía antes, el reglamento, el trabajo y todo, apuesta a una participación amplia de diversos niveles de sectores. Por supuesto que van a participar los docentes, las maestras, los profes, la gente que está vinculada al estudio de la ciencia y la educación, pero van a participar directores de liceo, barrios que están, comunidades de padres. Está abierto a todos, Pero además el reglamento evita, porque, bueno, todos más o menos conocemos el mundo uruguayo educativo, para los 2/3 de las resoluciones no va a haber un solo grupo que tenga la capacidad de conducir el Congreso. Y eso también creo que es una garantía para todos de que vamos a tener que apostar, por eso yo insisto, apostar al diálogo y construir es lo más difícil a veces, porque todos vamos a tener que ceder parte de nuestras posiciones, pero vamos a hacer algo más sólido para el país. ¿Va a intentar algún acercamiento adicional a lo que ya ha ocurrido con la oposición? Bueno, ahí ¿Espera que se revierta la decisión? Yo personalmente creo que es importante que se revea y que se pueda tener diferentes niveles de participación, seguramente en las asambleas locales, en los distintos departamentos, diputados, intendentes, alcaldes van a participar porque después le va la vida. O sea, en muchos lugares la educación mueve el 50-60% de la vida cultural de una región, ¿no? Entonces, yo que sé, pienso en Fray Bentos, ¿no? La UTEC, todo lo que tiene. O la otra vez fuimos a Florida, entre el Centro de Formación de Profesores y la posibilidad de las residencias. Si se desarrolla el polo educativo terciario en Florida, me acuerdo del interés del intendente Enciso, de las comunidades de productores lecheros. O sea, la educación es re importante como para que nos quedemos en un ida y vuelta, creo yo, de modé, ¿no? Así, bueno, ojalá para Uruguay pase el tiempo en donde la educación fue solo una discusión de apocalípticos integrados, buenos y malos, campaña electoral. Y en ese sentido, bueno, espero que hay distintos niveles de la conversación política, ¿no? Que los dirigentes de nuestro partido, ministros, gobierno podrán elaborar, pero también uno espera más a nivel del intercambio con otros actores que sea posible algún tipo de intercambio, porque va a enriquecer lo que surja para todos en este tema. Curichi, tenemos que hacer una breve pausa. Al regreso seguimos hablando de este Congreso Nacional de Educación que se ha estimado ese plenario final sobre fin de año, ¿no? Sí. Noviembre, diciembre podría estar ocurriendo. En mayo va a haber una nueva instancia que va a ser fundamental, pero lo seguimos charlando tras esta pausa. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos, construyendo el futuro de una comunidad, de muchas generaciones.
de un país. Esta es nuestra universidad, la UCU, el futuro que está en vos y en nosotros. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 4, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunicate al 2487-4950. Subí el volumen. Llegó la diaria Radio La FM en el 97.9. Protege y embellece tus maderas con protectores de maderas Farben. Tecnología de última generación al servicio de tu propósito. Con acción fungicida, protege de los rayos UV y es hidrorrepelente. Indicados para maderas en interiores y exteriores. Ideales para puertas, ventanas, portones, muebles de jardín y decks. Protectores de maderas Farben. Encontralos en tu pinturería o ferretería de confianza. Todo empezó con una idea que Cecilia y Juan pensaron para su barrio. La presentaron al presupuesto participativo, la gente la votó y hoy la comunidad entera la disfruta. Ahora te toca a vos. Presenta tu propuesta hasta el 18 de mayo en montevideo.gov.uy o en los centros comunales. Con una idea podés cambiar tu barrio y la vida de mucha gente. Presupuesto participativo 2026. Intendencia de Montevideo. Presenta Tigo. Red y cobertura a donde vayas. Lo bueno pasa contigo. Estamos acercándonos de a poquito a las 8:30 de la mañana. Seguimos dialogando con el director nacional de Educación, Gabriel Cuerichi. Perdón, que voy a tomar un poquito de agua que me atoré yo. Ahora sí. Hay algunos aspectos que esto lo charlábamos recién, ¿no? De ese poder acercarse de alguna manera a la oposición para que, se pueda avanzar en materia educativa cuando tanto hemos hablado, ¿no? Sobre todo los ejes temáticos que se están analizando. Y pienso, por ejemplo, en la convivencia en los centros educativos, entre otros. Sí. Yo creo que ahí tenemos puntos de partida en donde sería importante también encontrar el denominador común, ¿no? Para pulir los matices y las diferencias y no acentuar, en vez de partir de la diferencia, veamos dónde nos encontramos. Por ejemplo, hay un conjunto de proyectos que vienen de la administración pasada, ¿no? Uno que se llama Ni Silencio ni Tabú, muy valioso, que lo continúa el INJU, que lo continúa la ANEP, ¿no? Para abordar el tema de salud mental. Hoy el liderazgo del INJU en eso es muy valioso. Estamos en un momento en donde desde las autoridades, con mucho cuidado y con diferentes instituciones, se está abordando problemas que son nuevos, esto de las redes sociales y las amenazas, ¿no? Entonces, ahí yo creo que no es un tema de gobierno u oposición, sino que es de gobierno y oposición juntos. Lo mismo, más allá de matices y diferencias, el Sistema Nacional de Becas, ¿no? Nosotros ahora, fines de abril, se van a lanzar las nuevas becas UTIA, pero uno dice, nuevas becas UTIA, vamos a llegar a 22.000, con una política de acompañamientos que para nosotros es muy cara de verdad, porque trata de abordar algo que ya se venía abordando en la administración anterior, y es que puedan terminar de cursar los chiquilines y los chiquilines el liceo o la UTU, y la beca UTIA es del periodo pasado, y se modificaron algunos elementos, componentes técnicos de inversión, ¿no? Pero en el lanzamiento incluso de la beca que se hizo el año pasado, tuvo el intendente de Paysandú, Olivera, es decir, no es una política solamente del gobierno. En el presupuesto nacional, tanto esto de la beca UTIA como, por ejemplo, nosotros en el MEC tenemos los CECAP, que trabajan con los chiquilines que dejaron de ir al liceo de la UTI, ¿no? Son centros de arte y oficio para volver a vincularse a la educación. El incremento de presupuesto que tuvo CECAP fue producto de
legisladores de la oposición y del Frente Amplio. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque de cara a pensar juntos la educación, hay que debatir mucho sobre lo educativo, pero hay muchas cosas que son puntos de partida común, ¿no? Y en ese sentido creo que también Uruguay, en este contexto internacional que es complejo, se merece fortalecer los debates, ¿no? Y bueno, y encontrar los caminos. Quizás sea necesario algún nivel de acercamiento previo en los altos espacios de la conversación política, y luego que esto redunde en el trabajo de las comisiones del Congreso. Está en el Parlamento, que también fuimos la semana pasada, el proyecto de ley de Universidad de la Educación, ¿no? Y ahí estamos esperando, vuelvo a lo de los denominadores en común, ¿no? Hay debate, sí, sobre la gobernanza. Ahora, yo participé 2 veces en instancias junto con el ministro, con José Carlos Maía, de presentación, primero de preguntas y luego ahora del proyecto en sí mismo de Universidad de la Educación. Y mi balance, algunos me dicen que soy muy optimista, ¿no? Pero mi balance es que desde Bordaberry a Robert Silva, pasando por Graciela Bianchi y los legisladores del Frente, en todos hay un denominador común, que es la importancia y la necesidad para el país de una formación universitaria de los profesores y de las maestras. Entonces, si tenemos ese denominador común, caminemos a una articulación, ¿no?, que le dé potencia y además actualidad a una demanda histórica, que no es una demanda de un sector, que es del país, para tener formados en el mejor nivel a quienes están después en el día a día con nuestros sobrinos, nuestros hijos, después. Entonces, ahí hay un punto que yo creo que Uruguay puede lograr, ¿no? Sobre todo que estamos lejos de la campaña electoral, algunos acuerdos de tránsito, de conversación, de construcción de política. Lo mismo nos pasó el año pasado, y acá digamos, porque también hay que valorar esos gestos, ¿no? Cuando se hace la campaña para revincular a los 5.000 chiquilines y chiquilinas que estaban anotados porque no concurrían a los centros, la oposición dio su apoyo, no hubo porque yo insisto que hay temas que son de todos los uruguayos. Después hay enfoques distintos, hay prácticas y énfasis que tienen que ver con, bueno, la diversidad, que hay que alimentarla, pero no tenemos que convertir la diversidad en un motor de la diferencia irreconciliable. Curichi, quiero aprovechar, más allá que estábamos hablando mucho de la convivencia, ¿no?, que es uno de los ejes temáticos que pretende abordar y que me parece que es fundamental, porque a veces no se tiene dimensión de lo que implica la convivencia, no solo en el ámbito escolar como tal, adentro de un aula o de un centro educativo, sino desde una casa en su trayecto hacia el lugar donde estudia. Sí. ¿Qué pasa en ese entorno, en ese barrio, cuando hay chiquilines que muchas veces no concurren a estudiar? Esto de acuerdo a un estudio de la Universidad de la República, porque de noche hay tiroteos, se suspenden determinados servicios, quedan aislados, ¿no? Vamos a recordar lo que pasó hace algunos años en Casaballe, ¿no?, cuando se realizaban esos mega operativos o los Palomares y demás. Hay una afectación importante en materia de convivencia y no creo que sea un tema que pase a segundo plano, porque implica todo esto, ¿no?, que a veces tal vez estando en los lugares más céntricos los perdemos de vista, qué pasa en las zonas periféricas. Le quiero preguntar por los otros ejes temáticos, por ejemplo, la utilización de la inteligencia artificial. Hoy mencionaba el uso de los celulares, de la tecnología en clase. Es otro de los temas importantes también, la mejora de aprendizajes en los estudiantes. ¿Cómo se abordan estos temas? ¿Cuáles son los planteos que se van a realizar? Bueno, solo déjame pasarte como una reflexión generada por tu comentario de la convivencia. Nosotros hemos promovido la articulación a través del Sistema Nacional de Educación Pública, que es legal y que viene de las modificaciones, incluso el periodo pasado, de las comisiones departamentales educativas de todo el país. Están funcionando. Y uno de los ejes para el tema acompañamientos y extensión del tiempo, uno de los ejes que está haciendo un trabajo ahora, es la cuestión del transporte vinculado a los centros educativos. Porque la convivencia, no solo dentro, sino en esto que vos hablás de los trayectos, de los espacios, de los barrios, tiene que ver también con las posibilidades efectivas, no solo en las periferias, también en los pueblos que no quedan cerca de las ciudades departamentales más importantes. No llega el transporte, cómo vas, quién te puede ir a buscar, los turnos. A veces los turnos son tan largos que los chiquilines, si se quedan hasta el final, entonces hay un trabajo que se va a empezar ahora para tratar, junto con la OPP, de abordar este tema. Quiero decir que está en agenda, que está estudiándose para resolverlo, además de que la política de acompañamiento y becas supone también
reforzar los equipos, no solamente docentes, sino de acompañamiento en los liceos, y también fuera, en la red territorial, ¿no? Digo, porque ese tema está presente y se va a abordar. Con respecto a lo otro, ¿no? Perdón, Sí. Curichi, antes de seguir con inteligencia artificial y la mejora del aprendizaje, Sí. yo tampoco quiero perder de vista un tema que lo mencionamos la semana pasada, que creo que empieza a encender algunas luces de alerta, y tiene que ver con estas amenazas en los centros educativos, de tiroteos, de bombas, de amenazas. Sí. Ese tema, ¿cómo se viene analizando desde el gobierno? Bueno, por ahora, justo yo me comunicaba con Pablo, con el presidente de la ANEP, con Cayani, ¿no? Lo que se están haciendo son articuladamente con Ministerio del Interior, con Policía Comunitaria, ¿no? Y con las direcciones y las comunidades educativas, espacios para que, en donde esto ha ocurrido, haya instancias de reflexión, de cuidado, de no obligatoriedad para evitar cualquier tipo de mal mayor, ¿no? Y abordarlo de manera, esto sí es interinstitucional, ¿no? Es decir, con la preocupación debida de no escalar la alerta, pero sí de tenerla presente. Y bueno, creo que ahí todos, vuelvo a lo que te decía antes, ¿no? No es un tema del gobierno, bueno, tenemos que como sociedad también contribuir a ver estos fenómenos, qué alcance tienen, ¿no? Ha habido otros casos anteriores, ¿no? De cosas que empiezan a circular por redes y se vuelven como contagiosas, pero que ojalá estemos en un mismo caso, finalmente no constituyen más que un, llamémosle, talenteo por redes, pero también estamos en una época donde se ha exacerbado la exhibición de la violencia, y no solo la violencia física, aunque, claro, con las guerras televisadas y lo que ha acontecido a nivel global, la violencia, pero también la violencia verbal, el destrato. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque si una cosa queremos defender entre todos es el espacio escolar, el espacio liceal, de las escuelas técnicas, de la reunión de los chiquilines con sus docentes como un espacio de seguridad y paz, ¿no? Que es la clave de la democracia. ¿Hubo avances en materia de investigación? Sí, ya hubo. Eso también está en una órbita ¿no? institucional del Ministerio y de la ANEP específicamente, ¿no? Nosotros colaboramos, pero corresponde directamente pero ya hay algunos casos detectados, ¿no? Y bueno, se está pensando en elaborar diferentes protocolos de acción, También tenemos, bueno, justo ahora que Yamandú estuvo allá en España, ¿no? Porque tenemos que ver también la legislación internacional. Hay toda una movida muy interesante del gobierno español con respecto a las redes sociales y qué pasa con eso. Y hay, capaz que ya, digo, por enganchar los temas, ¿no? Lo que yo quiero compartir con la comunidad de La Diaria, en principio, que sé que aparte de este tema le importa mucho, y es que hay un seguimiento y un cuidado comprometido de trabajar estos temas de la manera más actualizada posible, ¿no? Y creo que también, acá vuelvo al optimismo, pero yo creo que en Uruguay somos capaces de construir políticas adecuadas para los cambios históricos, como pasó en otros tiempos, no solo en los más recientes. Este momento es un quiebre. Entonces ahí Uruguay, pero cuando hubo quiebres, ahora, pero me parece importante, ¿no? En el siglo XX, ¿no? Fue la época donde Uruguay también, adaptándose a muchas cosas, cambió la legislación social, cambió la legislación sobre la laicidad, los derechos de las mujeres, la participación más democrática. Uruguay reformó su constitución en el año 16, 17, ¿no? En plena guerra mundial. ¿Qué quiero decir? No estamos en el conflicto igual, pero también en determinados contextos, con muchas, porque esto no es de una persona, ¿no? Muchas instituciones, colectivos, pero también personas comprometidas, siguiendo los temas, creo que vamos a poder, con comunidades educativas fortalecidas, dar una respuesta pedagógica. Yo creo que siempre en estos puntos la clave es que haya una respuesta que, por supuesto, desde las esferas del Ministerio del Interior garantice la seguridad de todos, pero que además tenga una reversión pedagógica que sea formativo, incluyendo a las familias, ¿no? Porque esto no es solo un tema de los chiquilines, que a veces los chiquilines están muy solos también, ¿no? Y es un tema a abordar. Yendo al otro punto, pero que está relacionado, nosotros venimos en diferentes áreas. Esta semana hay un encuentro convocado por Ceibal vinculado a la inteligencia artificial en la educación y creo que Uruguay está en condiciones, también lo venimos conversando con Walter Fernández Val, presidente del Consejo de Formación en Educación, ¿no? Con autoridades de la UDELAR, de la UTEC. Uruguay está en condiciones de desarrollar también, ha habido un reciente informe de ingeniería, una cátedra
de pedagogía e inteligencia artificial. Al mismo tiempo que está desarrollándose la Secretaría de Innovación, que tiene un enfoque vinculado a lo productivo, al desarrollo con inversiones, también Uruguay puede promover, porque tiene además una agencia de investigación como el Ceibal, que tiene la relación entre tecnología y enseñanza muy marcada. Bueno, nosotros queremos empujar, ¿no?, que los docentes, que también los chiquilines, puedan trabajar desde una perspectiva actualizada con la inteligencia artificial, con las nuevas tecnologías, ¿no? El año pasado, en este encuentro de Ceibal, vino uno de los principales referentes de Corea. Corea del Sur está muy avanzada. Es más, Corea del Sur y Uruguay son de los países que más avanzada tienen, por ejemplo, la reflexión teórica sobre las cuestiones éticas del uso de la inteligencia artificial en clase. Que es un asunto, porque lo podemos usar así nomás, ¿no? Y lo que planteaba el investigador coreano era que la inteligencia artificial, siendo un desafío, solo puede resolverse con potencialidad, o sea, dando un paso adelante, junto con los docentes. Lejos de esa idea de que la inteligencia artificial es una amenaza, que no vamos a precisar más clases, no, al revés. Lo que parece bastante claro en países que ya tienen esto incorporado es que el vínculo humano, la inteligencia humana, ¿no?, es clave para el buen uso de la inteligencia artificial, que tiene muchas potencialidades y que tiene la oportunidad, además, de preparar a nuestras futuras generaciones en algo que marca un nuevo rumbo de la construcción, dirían los economistas, ¿no?, del nuevo paradigma tecnoeconómico. Entonces, Uruguay tiene que tener una educación que eso lo aborde y no que lo vea como una amenaza, sin como dirían, ¿no?, creo que en el psicoanálisis, hacer de la inteligencia artificial o de la tecnología un fetiche. Claro. No es que con la inteligencia artificial solucionamos todo y si no lo usás, no. La es un complemento. Es un complemento. Hay que poder leer, hay que poder saber mirar una peli, hay que poder escribir. No es que una cosa tapa la otra. Ahora, tenemos que abordar otra vez pedagógicamente estos temas. Quirichi, reiteramos que entonces hay una idea estimada de fecha sobre fines de este año para el plenario final. Y de ahí en más, bueno, a ver cómo se van incorporando estas cuestiones a la educación de todos los días, ¿no? A la pública, a la privada, sí, a la religiosa, etcétera, sí, porque ya tenemos que ir cerrando. Por otro lado, quiero simplemente, a modo de 2-3 líneas, están las conmemoraciones del Bicentenario que comenzaron en febrero en Santa Teresa, con ese toque de No Te Va a Gustar. ¿Cómo siguen este año? Bueno, este año, por suerte, venimos consolidando un equipo de trabajo en el Comité Ejecutivo de la Comisión. Ahora, a principios de mayo, se va a volver a reunir la Comisión, que también, en este sentido, no tiene participación de representantes de todo el espectro de la historia del trabajo con el pasado, académico, regional, local, ¿no?, pero también de todos los partidos políticos y de sectores que para nosotros es muy importante, porque está InMujeres, están los colectivos afro, los colectivos de los pueblos originarios. Para nosotros, la historia a 200 años debe volver a contarse, la tenemos que conocer más con una mirada interseccional. Y esto es parte del aporte. Y ahora, bueno, el equipo propuso un conjunto de trabajos. El año pasado hicimos ficciones que creo que resultaron por lo menos llegadoras y bastante cuidadas en términos históricos con inteligencia artificial, y ahora lo que nos propusimos es que las conmemoraciones sean con las personas y docentes, estudiantes, investigadores de cada lugar. O sea, volver de la inteligencia artificial a la inteligencia local y humana, ¿no? Y probablemente a mitad de año hagamos una actividad en conjunto, recordando a La Valleja, que fue uno de los principales de esto, pero a La Valleja y a Ana Monterroso y a la comunidad de Minuana, porque de ahí hubo gran parte de lo que fueron las movilizaciones con respecto a la independencia. También pensamos hacer algo vinculado a Rivera y su esposa Bernardina Fragoso, para ir generando también una perspectiva, no solo de los héroes militares, también de historia de las mujeres, historia de otros pagos que no son solo Montevideo. Y bueno, aspiramos a que a lo largo del ciclo, entre todas y todos, vayamos conociendo mejor nuestra historia. Quirichi, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Bueno, gracias a vos, Magdalena. Cerramos por aquí la entrevista con el Director Nacional de Educación. Ya está pronto Antonio Ladra. Pausa y seguimos con más. Presentó Tigo, red y cobertura a donde vayas. Lo bueno pasa contigo.
En Anda lo damos todo y los propietarios nos hacen todo tipo de preguntas. Para alquilar mi propiedad con Anda, ¿tengo que ser socia? No tiene por qué. ¿Pero puedo serme socia? Puede. ¿Y qué gano? Puede pedir adelantos de alquiler y cobrar varios meses juntos. Taca, taca. Soy propietario. ¿Qué me dan? Poder cobrar en fecha todos los meses. ¿Me sirve? ¿Un cafecito? Bueno. No hay garantía como la de Anda, porque es la que da más beneficios y descuentos a inquilinos y más seguridad a propietarios e inmobiliarias. La garantía más aceptada del país, la número 1. La más conveniente. Sí, en Anda lo damos todo. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Brow Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. Una radio para quedarte escuchando. La Diaria Radio 97.9. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En abril, si tu número de cédula termina en 4, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU, estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida. Y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Pasan 47 minutos de las 8 de la mañana, ya salió el sol en Montevideo, se despejó un poquitito porque estaba bastante nuboso, 19 grados 6 décimas la temperatura. Antonio, ¿cómo andás? Bien, bien. Se siente un poquito más el calor, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, yo acá sentí un poquito más, pero seguramente es que el sol lindo, empieza a templar. Día hoy, ¿eh? Ay, el fin de semana y el fin de semana estuvo espectacular, pero bueno, ahí estamos. Bueno, vamos a hablar de esta reedición de el FAT Escucha, que lo presentó justamente Fernando Pereira allí en Barcelona, y de la cual habló también Patricia González. Bueno, porque el Frente Amplio ya lleva más de un año en el gobierno y no termina de agarrar el timón del clima político. Y eso ya no es solamente un detalle más, es un problema que a esta altura yo creo que muchos dirigentes del Frente Amplio, mucha gente empieza a verlo como algo serio. Los números nos pueden ayudar a ponerle un poco de cuerpo a esta sensación que uno siente en la calle. Voy a referirme a la encuesta de opción. En la cuenta de opción digo que el gobierno de Yamandú Orsi tiene hoy un 23%, cuando se cumplió el año, ¿no?, del gobierno. 23% de aprobación y un 38% de desaprobación. Es decir, esa luna de miel, la famosa luna de miel que siempre se habla, no fue corta. Básicamente no existió, diría, ¿no? Y a eso hay que sumarle, además, el accionar de la oposición. Pero el crédito político de Orsi, el crédito político con el que llegó Orsi al gobierno, se gastó muy rápidamente, incluso antes de que aparecieran algunos resultados. Y cuando eso pasa, empieza uno a ver cierta impaciencia social. O mejor dicho de otra manera, la paciencia social se achica mucho más rápido de lo que a los gobiernos les gusta que ocurra eso, ¿no? Lo más complicado igual no viene de la oposición. La oposición hace lo que todas las oposiciones del mundo hacen en todos los gobiernos. Criticar, bloquear, desgastar,
no regalar nada, no regalar ni medio aplauso. Y acá nosotros lo vemos todos los días. Y en lugares, aparte en algunos lugares más que en otros, ¿no? El ruido más fuerte contra el gobierno está viniendo desde adentro, entre quienes votaron al Frente Amplio. Solo un 44%, y lo dice esa misma encuesta, de los que votaron al Frente Amplio aprueba la gestión. Es la primera vez que menos de la mitad del propio electorado acompaña al gobierno. Es decir, 3 meses atrás, antes de esta encuesta, había un 57% de aprobación frente amplista. Así que no estamos hablando de un movimiento marginal, es una luz que primero fue amarilla y ahora ya está dejando de ser amarilla, ¿no? Es decir, no hay relato que pueda tapar esta caída por mucho tiempo, es decir, hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Sin embargo, dicho esto, sí hay que decir que Orsi, el presidente Orsi como persona aguanta un poco mejor el golpe que su propio gobierno, porque cuando se mira al presidente, la sociedad se reparte en tercios. Es decir, hay un tercio que aprueba, otro tercio que desaprueba, y hay un bloque grande en el medio que no se define del todo. Bueno, se podría decir que de alguna manera está dando un crédito allí al presidente. No hay un enamoramiento, pero tampoco un rechazo masivo. Eso abre una ventana pequeña, chica, pero una ventana al fin. El punto es qué se hace con ese margen. Yo creo que ahí es cuando tiene que ver cómo se utiliza ese margen para poder cambiar, ¿no? Porque esa diferencia entre la imagen del presidente y la del gobierno se va a cerrar sola si no hay algún cambio, si no se demuestra algún cambio. En ese escenario, entonces, aparece el FAT escucha. Pero atención, lo dijo el propio Fernando Pereira, no es lo mismo escuchar desde la oposición que escuchar desde el poder. Cuando el Frente Amplio estaba fuera del gobierno, la escucha era una herramienta de acumulación, de reconstrucción de vínculos, de preparación del regreso del Frente Amplio después de 15 años en el gobierno. Ahora debería ser, sobre todo, una herramienta de corrección. Si mantiene el formato de antes, pero sin capacidad real de modificar nada, corre el riesgo de convertirse en un simulacro, es decir, bueno, sí, te escuchamos, pero vamos a ver cómo que hacemos, ¿no? En el 2022-2023 la cosa funcionó. Hubo casi dos años de giras, comités, reuniones, organizaciones que se juntaban con el Frente Amplio. Hubo un trabajo territorial muy importante y eso se tradujo en votos. En definitiva, hubo un crecimiento de votos hacia el balotaje frente a lo que había tenido en el 2019. Pero también era un tiempo más sencillo. En algún aspecto clave se podía prometer. Es decir, en ese momento se podía prometer, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal otra, esto y aquello. Se podría decir, cuando volvamos al gobierno vamos a poder hacer esto. Hoy el juego es otro. Cada planteo tiene sus costos. Tiene costo fiscal, impacto sectorial, muchas veces peleas internas asociadas a todo esto. Y no es solo escuchar, es elegir qué entra y qué queda afuera. Es decir, porque la gente va a pedir. Pero decir, bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que dejamos afuera de todo esto? Porque ha cambiado el mundo. ¿Y quién se queda esperando? Ahí es un poco lo difícil de todo esto. Fernando Pereira lo dijo claramente, dijo, ahora es más difícil, hemos perdido la humildad, dijo allí en Barcelona, cuando lo presentó ante los movimientos progresistas. Y no solo es más difícil, es más complicado, es más riesgoso, bastante más expuesto. La escucha, cuando no viene acompañada de alguna respuesta concreta, no genera cercanía, genera frustración. Y a eso se suma una definición que ya se habló de este nuevo FAT escucha, que parece técnica, pero es política. Es la idea de trabajar con sectores estratégicos, y vamos a decirlo en criollo esto, ¿no? No todos van a ser escuchados con la misma prioridad, o mejor dicho, todos van a ser escuchados, pero las prioridades van a ir por algunos y otros no. Es razonable porque los recursos y el tiempo no son infinitos, el mundo cambió mucho en muy poco tiempo. En este año el mundo, ¿te das cuenta de todo lo que ha cambiado? Exacto. Este año? Y también
esto implica de todas maneras un giro delicado para una fuerza que construyó la identidad, o construyó su identidad sobre la representación amplia, sobre la idea de que nadie queda afuera, de que todos van a estar aquí. Cuando el Frente Amplio empieza a hablar explícitamente de sectores estratégicos, aunque no lo admita, sí, está señalando que va a haber sectores postergados. Veremos cuáles son. Mientras tanto, hay que tomar en cuenta otro dato, hoy se supo algo más. Pereira juega varios partidos a la vez porque es el presidente del Frente Amplio, la reelección, seguramente va a ser reelegido, el Partido Comunista ya se definió por ese lado, el MPP también, son de los principales sectores del Frente Amplio. ¿El Partido Comunista? Sí, es el Partido Comunista y el MPP. Ahí sí, está. Sí. Perdón, no te he escuchado. Entonces, Fernando Pereira se juega mucho porque es el que define el tono político de todo esto, de este recorrido, ¿no? Se expone, ¿sí? Se proyecta hacia adelante. La gira le da la oportunidad de pararse como un puente entre la base que se está poniendo muy exigente y un gobierno que llega a su segundo año o comienza su segundo año con menos oxígeno del que esperaba. Si logra que una parte de lo que se escucha se transforma en cambios visibles, va a fortalecer la idea de un Frente Amplio que orienta, que aprieta las tuercas y corrige desvíos de su propio gobierno. Esto no es menor. Si no lo logra, corre el riesgo de quedar asociado a esa liturgia de, bueno, nos reunimos, mucha ronda de mate, muchas reuniones, nos miramos, nos saludamos y después nada. Eso es un riesgo muy grande. Si las demandas que se recogen no desembocan en decisiones, en ajustes, aunque sean pequeñas rectificaciones que la gente puede identificar, la gira entonces o este fast escucha se puede transformar en una puesta en escena que es cara, es desgastante. Y el costo no lo va a pagar solamente Pereira, lo paga como figura pública, lo paga todo el Frente Amplio en términos de confianza. El Frente Amplio tiene una ventaja, o conserva una ventaja que no es menor. Tiene cultura de organización, de autocrítica, de presencia territorial, algo que muchos partidos perdieron o que nunca tuvieron o que lo fueron dejando por ahí por el camino. Es un capital político real, pero también es una vara alta que se aplica a sí mismo y su propia historia, su propio discurso, su propia militancia hace que se le exija más. Por eso el riesgo es doble. Si usa el FAT escucha para corregir el rumbo de donde haga falta, puede recuperar parte de ese crédito perdido y entrar en el segundo tramo con algo más que justificaciones, más aliviado. Si no lo hace, si vuelve a repetir una escena, si se repite una escena donde escuchan, toman nota y después se archiva, toda esa tradición de escucha puede darse vuelta como un boomerang y pocas cosas generan más malestar que sentirse escuchado, incluso comprendido y que después no pase nada. Muy bien, Antonio. Muy interesante, como siempre. Están llegando muchísimos mensajes vía WhatsApp. Bueno. Saludándote, felicitándote por esta nueva columna. Que es interesante porque sobre todo tiene que ver mucho con el contexto. Vos mencionabas las encuestas, en qué medida esto acelera el proceso de retorno del FAT escucha. Cuando se hablaba de salir a defender al gobierno por parte del propio secretario de la Presidencia, la reelección de Fernando Pereira, que no ha brindado demasiadas declaraciones públicas tampoco en este último tiempo. No sabemos si es a modo de preservar un poco, abordar estos temas públicamente. Hoy es el día del atoramiento. Estamos atorando con todo. ¿Qué nos está pasando? No sé. Bueno, Antonio, nada, simplemente que hacía a la realidad del contexto de la coyuntura política, sobre todo mirando hacia la fuerza política que gobierna, que es el Frente Amplio, y esa realidad del FAT escucha que se presentó en Barcelona y ahora comienza una nueva instancia. Sí, lo que la gente está reclamando es concreción, cosas concretas. Bueno, nos vamos a despedir antes que alguno de nosotros pase. Se ríe Tincho. Es Tincho que nos está tirando con cosas. Nos está tirando la mala. Ya llega la mañana de la diaria con Martín, con Mariana, así que nosotros nos despedimos hasta mañana. Chau, chau.